Pues muchas gracias. Estamos en el living, lo tenemos como invitado hoy al doctor Jorge Gentili, un hombre, un viejo dirigente de la democracia cristiana, fue diputado nacional, constitucionalista, constituyente, y de ese tema precisamente queremos... ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está ¿Qué tal? usted? Gracias ¿Qué por tal? venir. Buenas noches, ¿cómo está? Precisamente queremos hablar de eso, un poco de la Constitución, que nos desburre. A ver, el presidente Alberto Fernández en su discurso habló, y después se conoció finalmente, de hacer una bicameral para investigar, tratar de controlar a los jueces. ¿Eso está permitido por la Constitución? Así de arranque le pregunto. Bueno, en realidad esa es una función que tiene exclusivamente el Congreso. El Poder Ejecutivo puede enviar proyectos de leyes a las cámaras, pero los reglamentos de las cámaras, que son las que crean las comisiones, es una facultad exclusiva del Congreso. Sí. O sea, no corresponde que el Poder Ejecutivo mande ninguna comisión ni cree ninguna comisión, ¿no es cierto? Lo puede hacer como cualquier ciudadano nuestro, ¿no es cierto? Que nosotros mandamos una nota, nosotros tres, ¿no es cierto?, para que se cree una comisión. Y pero, si se hace esta comisión, ¿corresponde que el Congreso investiga a los jueces teniendo en cuenta que es otro poder? Los reglamentos de las cámaras prevén la existencia de comisiones asesoras que tienen por objeto cumplir los objetivos de las cámaras. Por ejemplo, yo le comentaba hace un momento antes del programa, de que cuando yo fui diputado nacional presenté un proyecto, por ejemplo, para estudiar la sindicalización de la policía, algo que todavía no está resuelto. Sí. Bueno, esa es una función del Congreso, para eso se crean comisiones investigadoras para conseguir eso. O puede crearse una comisión investigadora para que un juez, ¿no es cierto?, que haya cometido una falta, ¿no es cierto?, se lo pueda destituir a través del juicio político, y hay comisiones de juicio político que se encargan de eso. En consecuencia, hacer una comisión para la justicia no tiene ningún sentido, incluso ambas cámaras tienen comisiones de justicia. Claro. Así que, digamos, es una cosa totalmente absurda. Y ya le digo, incluso es meterse en la competencia que tiene, es lo mismo que... De otro poder, claro. Que si el presidente mandara un proyecto de sentencia a la Corte Suprema para que dicte una sentencia, la sentencia la dictan los jueces, claro. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Esta iniciativa se puede plantear como presión y vigilancia para los jueces? Bueno, el presidente de la Nación tiene un compromiso tomado cuando lo pusieron de candidato, ¿no es cierto?, que es resolver los problemas judiciales que tiene la vicepresidenta. Y en consecuencia esto es lo que condiciona todo y que hace de que el discurso, que no se corresponde tampoco con lo que establece la Constitución. Primero, el discurso es para dejar abiertas las sesiones. Claro. El presidente se olvidó de dejar abiertas las sesiones. En ninguna parte, ni en el principio ni en el final, dijo eso. Error que cometen otros presidentes, no es el único que lo ha cometido. En segundo lugar, lo que dice la Constitución es que el presidente debe hablar sobre el Estado de la Nación, sobre la implementación de las reformas que propone la Constitución y sobre las recomendaciones para el futuro. El hacer, ¿no es cierto?, como ha hecho él, una rendición de cuenta, en algún momento lo dijo, de todo lo que han hecho los ministerios. Hay otra disposición de la Constitución que dice que el jefe de gabinete y los ministros tienen que presentar a la misma época un informe al Congreso en el que digan todo lo que han hecho. O sea, todo eso del puente que se creó, o que se creó un colegio, o que se hizo un plan, todo eso lo deberían hacer los ministros. Ahora otra pregunta, porque volviendo al tema de las comisiones, porque en definitiva los contrapoderes, para eso está bien establecido. En el caso del Poder Judicial, usted ya algo lo mencionaba recién con el juicio político. Para eso está también el Consejo de la Magistratura, que de última puede iniciar una investigación sobre el juez o la destitución o el jury. En realidad, él también dijo de mandar un proyecto. En realidad, el proyecto de Consejo de la Magistratura es inconstitucional también, porque la Constitución dice de que deben estar representados todas las instancias judiciales. Por ejemplo, la Corte Suprema en este Consejo de la Magistratura no se representa, nada menos que la Corte Suprema. En consecuencia, si ese proyecto no se ajusta a esto, ¿no es cierto?, en realidad se debería volver al proyecto anterior que contemplaba y hacía más equilibrado la representación de los jueces, de los políticos y de los abogados. Doctor, en un momento del discurso de apertura de sesiones legislativas, el presidente, al comenzar a hablar sobre la justicia y esta intención de reformarla, comenzó dando cuenta de las falencias que está teniendo la justicia con respecto a la violencia de género. Cuando hablamos de este flagelo, ¿no?, de la violencia de género, ¿hay responsabilidad de la justicia de acuerdo a su visión? ¿Y hay responsabilidad también del Ejecutivo con respecto, por ejemplo, al funcionamiento de un Ministerio de Seguridad, a la policía y demás? Bueno, los jueces juzgan los delitos que se cometen
con motivo de la violencia de las mujeres. Ahora, la tarea preventiva la hace la policía, la hacen los ministerios, la hacen las reparticiones que están ocupadas. Es decir, responsabilidad repartida. Por ejemplo, que le atiendan el teléfono, porque le dicen hay un teléfono que usted tiene que hacer la denuncia. Si nadie le atiende el teléfono, no le podemos echar la culpa a los jueces. ¿Se da cuenta? Es decir, recursos y partida presupuestaria. Exactamente. O sea, digamos, hay que distinguir, o sea, no se puede poner en telejuicio a la justicia, salvo que se pongan casos en particular, ¿no es cierto?, de que lo que pasa con las mujeres es culpa de los jueces. No, es culpa de que no está bien organizado todo lo que tiene que ver con la prevención. Claro. ¿Me entiende? Entonces, que es ámbito del Ejecutivo. Que es ámbito del Ejecutivo. O sea que tendría que decir, yo voy a reformar, porque eso sí es función, recomendar para el futuro. Decir, bueno, va a funcionar el teléfono, por ejemplo, ¿no es cierto? Va ¿cómo se llama? A haber, ¿no es cierto?, en cada ciudad, ¿no es cierto?, un lugar donde pueden asistir las mujeres, ¿no es cierto?, para denunciar. Claro, y la presencia policial es del ámbito del Exactamente, Ejecutivo, que la policía no llegue 2 horas después, ¿se da cuenta? Doctor, en el caso, ¿es constitucional o es inconstitucional la idea de enviar un proyecto para generar un tribunal intermedio para eliminar las cuestiones de la Corte? En realidad, lo que dice la Comisión Veraldi, esta comisión que han creado, y lo que dice el presidente es crear otra Corte Suprema. Porque lo que se quiere es que parte de lo que resuelve la Corte Suprema, que también es una inconstitucionalidad, son las arbitrariedades. ¿Se da cuenta? O sea, por ejemplo, si un juez lo condena a usted, ¿no es cierto?, por un delito que no está en el Código Penal. Bueno. Eso es inconstitucional. Bueno, es una arbitrariedad porque no tiene fundamento legal, pero es inconstitucional. Entonces ahora van a dividir la Corte en 2 tribunales, porque lo que resuelve ese tribunal que llaman intermedio no puede ir a la Corte Suprema. En consecuencia, he creado 2 Cortes Supremas. Y la Constitución dice claramente, una Corte Suprema de la Nación de la cabeza del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Doctor, cuando se plantean estas iniciativas de indulto, de amnistía y demás, ¿usted cómo interpreta? Bueno, yo creo que la apelación final que tiene el presidente, con motivo del acuerdo que hizo con la vicepresidenta, ¿no es cierto?, es determinar con un indulto. ¿Se da cuenta? Y creo que este es uno de los motivos por el que ella, en vez de ser candidata a presidente, fue candidata a vice. Porque en realidad el que tiene que dar el indulto es el presidente. Y si el presidente no podría, la presidenta no podría indultarse a sí misma. En consecuencia, por eso el candidato a presidente, ¿no es cierto?, ha sido Fernández y no la señora de Kirchner. En la experiencia suya como diputado nacional, digo, porque la oposición ha dicho que no van a integrar esa comisión, esa bicameral. ¿Qué pasa si ellos no se presentan? ¿Funciona lo mismo, más allá del número? ¿Tiene un rasgo inconstitucional por no estar la oposición? No, perdón, ¿O puede funcionar sin que esté la oposición? Oiga, lo que puede hacer el presidente es lo mismo que podemos hacer nosotros. Si nosotros mandamos, en vez del presidente, ¿no es cierto?, una nota pidiendo que se forme una comisión bicameral, esa nota va a terminar en el archivo. ¿Se da cuenta? Pero no la van a tratar nunca. ¿Se da cuenta? Y lo mismo va a pasar con la nota que manda el presidente. Porque el presidente no puede mandar, no puede intrometerse en las cuestiones específicas del Congreso. Yo si estuviera en el Congreso le diría, señor presidente, usted no puede meterse acá porque esto es facultad nuestra. Así que usted, el tema de la justicia, si usted quiere hacer una reforma, dígame quién quiere hacer. ¿Quiere que yo le hable de reforma de la justicia? Le digo 2 palabras sobre el particular. Sí. En realidad también es responsable. O sea, antes de la reforma de la justicia hay 2 cosas que son fundamentales de hacer. Una, de los 100 jueces federales que hay 300 que están vacantes. Y eso están desde la época del gobierno anterior. Termine con las vacantes. Segundo, la mitad de los 1000 jueces son los jueces de la capital federal, que de acuerdo a la Constitución tienen que ser transferidos a la justicia de la capital federal. Y en consecuencia quedaría la mitad de los jueces federales, ¿no es cierto?, que son federales realmente en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires para las cuestiones federales. Bueno, usted resuelve esos 2 problemas, ¿no es cierto?, la Corte Suprema va a bajar, ¿no es cierto?, en un 60% a la cantidad de juicios que tiene, por ejemplo. Y con eso. Y después, a partir de allí, ¿no es cierto?, se pueden hacer otras reformas que también serían muy importantes tener en cuenta, ¿no es cierto?, a los efectos. Por ejemplo, todas las cuestiones penales de la justicia federal argentina, ¿no es cierto?, tienen que ser apeladas a un tribunal de Buenos Aires, cuando hay justicia federal y cámaras federales en todo el país. Claro. Así, usted comete un delito en Tierra del Fuego o en Jujuy, la apelación a la sentencia que se dicte allí tiene que ir a Buenos Aires. ¿Por qué motivo?
Doctor, eso por sí otro se lado, puede reformar, digamos, eso no, tendría claro, que hacerse. Por una cuestión de federalismo. Claro, doctor, se planteó en este mismo discurso el presidente esta querella criminal, cuestionando, ¿no?, la gestión anterior. ¿Qué opina usted que un presidente, un primer mandatario, plantee una decisión o intención que tal vez corresponda a otro? Oiga, si hay un delito, cualquier ámbito ciudadano puede hacer la denuncia. El presidente o cualquiera de nosotros tres o lo que sea. O sea que eso es una cuestión como de cualquier ciudadano. Ahora tiene que tener fundamento para que los jueces, ¿no es cierto?, lo tomen en serio. ¿Se da cuenta? Por eso le quiero decir, si hay fundamento, ¿no es cierto?, para condenar al presidente Macri o al expresidente Macri o a algún ministro, lo que sea, bueno, que mande la denuncia a la justicia. Bien. Es muy simple. La Comisión Berardi, además de establecer lo de la Corte, también habla de la posibilidad de generar nuevos fiscales, que sean fiscales más en la investigación, un poco como está en Córdoba, que se terminó aquellos jueces de instrucción y los fiscales son los que llevan adelante la investigación. Bueno, para eso se tiene que hacer en todos los tiene que hacer lo que hicimos en la Convención Constituyente de Córdoba, siguiendo, ¿no es cierto?, la idea de Vélez Mariconte, que durante la época de la década del 40 dijo que si los fiscales tienen que intervenir en la investigación, hay que crear la policía judicial. En el año 1987 nosotros creamos, como constituyentes en Córdoba, la policía judicial única que existe en el país. No existe en otras provincias ni existe en el orden federal. Si usted le va a encomendar a los fiscales, ¿no es cierto?, que hagan la investigación, sin policía judicial es imposible que se haga. Vea usted lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, ¿no es cierto?, o vea las series, ¿no es cierto?, que se dan en la televisión acerca de las investigaciones que se hicieron en Brasil, ¿no es cierto? Y toda la investigación la hace la policía judicial. Claro. O sea, gente experta. O sea, no el agente que dirige el tráfico en la esquina de acá o la policía barrial, ¿no es cierto? No, estamos hablando de personal especializado. Más cuando se trata de delitos complejos, como por ejemplo esto que tiene que ver con las finanzas, etcétera. Y bueno, se recae nuevamente en el tema de la capacitación. Capacitación, para llevarse a cabo se necesita recursos. Para que haya recursos tiene que haber una decisión política, sí, pero etcétera, es muy simple. etcétera. Oiga, en Brasil ocurrió todo esto, incluso el presidente no pudo, estuvo preso, ¿no es cierto? Y todo lo demás, con motivo de la investigación que se hicieron. Claro. Ellos tomaron el ejemplo de lo que pasó con Mano Puliti en Italia. Y en Italia ya se había ocurrido esto. Nosotros tendríamos que tomar ejemplo de Mano Puliti de Italia y de lo que pasó en Brasil para tener nosotros un sistema judicial eficiente para la investigación. Doctor Gentile, le agradezco muchísimo su presencia, ha sido muy claro para nosotros, nos ha desburrado de alguna manera en estas cuestiones. Va a quedar pendiente, seguramente habrá otra oportunidad de hablar con usted para ver si es momento o no, pero se lo dejamos para adelante, reformar la Constitución en la Argentina. ¿Le parece? Con mucho gusto, cuando quiera. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con